Estamos de regreso y vamos con lo anunciado. Nos acompaña Lilian Canachiro, profesora de la Universidad de Lima y de la Universidad Católica, experta en semiótica. ¿Qué tal, Lilian? Bienvenida. Gracias por la invitación. A ti muchísimas gracias. Dijimos también que, por supuesto, vamos a conversar de cierres de campañas y discursos electorales a propósito de algunas publicaciones a cargo de nuestra invitada. Ella escribió el ensayo Cierre de campañas y discurso de políticos en campañas, un ensayo, repito, del libro Perú Elecciones 2016, un país dividido y un resultado inesperado, que antes hemos abordado en este espacio junto a Fernando Tuesta. Ha escrito además Debates presidenciales televisados en el Perú desde 1990 al 2011, una aproximación semiótica. En base a estas publicaciones, Lilian, has dicho algo muy interesante, y es que más allá de analizar el discurso de un candidato, uno debe en estos tiempos analizar todo aquello que está alrededor de lo que se dice. Sí, creo que los estudios e incluso los análisis que muchas veces se hace están muy concentrados en lo que el candidato dice. Eso es parte del discurso, pero es solamente una parte. Creo que hay que considerar también las puestas en escena, y en esas puestas en escena pues podemos ver el despliegue de una gran cantidad de presupuesto, de dinero, que muchas veces no sabemos, ¿no? Y no prestamos atención de dónde sale. Entonces, creo que es importante tomar en cuenta lo que rodea el discurso verbal del candidato. Claro, y por supuesto esto va a guardar relación seguramente con el estilo de cada candidato en el cierre de campaña. Antes de pasar a estos factores que rodean el discurso, tú lo que nos sugieres es, claro, no prestar tanta atención al discurso, porque además suele ser reiterativo muchas veces en los cierres de campaña, escuchar siempre las mismas propuestas. Sí, encontramos que casi todos los candidatos más o menos apuntaban a los mismos temas. En primer lugar aparecía el tema educativo, la problemática de los maestros, remuneraciones, mejora de la calidad educativa, pero también aparecía el tema de seguridad ciudadana, que es un tema que preocupa. Claro, caballo de batalla, ¿no? Preocupaba y preocupa a la mayoría de los electores en ese entonces, y el tema de agua. Sí, eran tal vez los temas que más aparecieron, ¿no? Todos, cada uno con su estilo particular y su propia identidad, ¿no? En tu análisis, a través de tu estudio, se puede, por ejemplo, ver que el discurso cambie a lo largo de la campaña, versus el cierre de campaña, de repente algo en lo que no se hizo hincapié, algo que le funcionó al otro candidato. No, no es que cambie. Yo creo que el cierre de campaña en cierta manera aglutina y condensa lo que ya se había dicho durante la campaña. Eso suele suceder sobre todo en los debates, en el debate electoral y en los cierres de campaña. Y estos dos elementos, estas dos prácticas, son prácticas que son altamente mediatizadas. Sí. Entonces creo que el candidato va diciendo muchas cosas durante su gira, pero todo se concentra y se aglutina en el debate y en el cierre de campaña. ¿Y dónde está la conciencia del candidato? ¿No está justamente en esta presencia del medio que va finalmente a llevar, ¿no?, el contenido a los millones de peruanos, o en el público que está allí, en la masa que está acompañando al candidato? Creo que el candidato, más que el candidato, la gente que organiza los cierres de campaña está más focalizado en el tema de que es un discurso para televisión. Y eso salió clarísimamente cuando estuvimos presentes en los distintos cierres de campaña, cuando los candidatos o los animadores instaban a la gente que bajaran sus letreros, sus pancartas. Para que se vea el estrado. Exacto, porque bloqueaba. Hay un lugar destinado para la gente de prensa, entonces necesitan reunir a la gente porque quieren que en televisión o en la prensa salga, que hay mucha gente, quieren que además que esta gente aparezca gritando, enfervorizada. Pero esa es la imagen que se busca construir, de un candidato acompañado de seguidores, ¿no?, y de un diálogo entre ellos. Creo que tanto el candidato como la gente que organiza su campaña tiene plena conciencia de que está organizando el cierre de campaña para que aparezca en la programación. Digamos que es casi publicidad sin costo, ¿no? Entre comillas. Entre comillas, obviamente. Este acompañamiento sería uno de los factores, por ejemplo, del espectáculo que se crea alrededor del cierre de campaña, porque algunos pueden pensar, pero es que, y efectivamente, ojo, va a llegar gente espontánea, ¿no?, que sí quiere ser parte del cierre de campaña y que no es militante, ¿no?, y que no ha sido organizada por las mismas personas que están a la cabecera.
Yo ahí creo que tengo una discrepancia. No es gente espontánea. ¿Sí? Casi ok. todos los cierres de campaña que vi, y no emito ningún juicio de valor con respecto a eso, hay toda claro. una organización, ya sea por bases distritales, eso se vio en algunos cierres de campaña, pero algunos también llegaban a partir de las candidaturas congresales, ¿no? Candidatos al Congreso que traían a sus partidarios, a sus seguidores, y estaban ahí. Si les pagan o no les pagan por ir, no lo sé. Eso no podría ni afirmarlo ni negarlo, pero que tienes una playa de estacionamiento extensa al lado de los cierres de campaña, eso apareció en todos. O sea, nadie puede tirar la primera piedra ahí, ¿no? Creo que van los seguidores, quieren marcar presencia, quieren comunicarse con su candidato, pero este candidato probablemente lo que necesita son extras de televisión. Claro. Sí, y al final eso es lo que viene apareciendo, y eso es lo que pudimos verificar en el trabajo etnográfico que realizamos, ¿no? Pero sin duda sí es necesaria la comunicación y el diálogo entre ambas partes, ¿no? Porque finalmente igual la televisión no puede inventar ni mentir. Claro, por eso algunos cierres de campaña tienen animadores, que es muy semejante a la producción que se hace, creo yo, de los espectáculos de cumbia, donde hay un animador que le está hablando a la audiencia para que la audiencia aplauda, grite. Eso también lo encontramos en los cierres de campaña, ¿no? Más o menos el esquema es que primero hay espectáculos musicales, ¿sí? Mientras va llegando la gente se va poniendo como en tono. Luego hablan personas representativas de diversa índole, ahí varía cada partido o agrupación, y después entra el candidato a dar su discurso. Y ese discurso del candidato es un discurso en diálogo, ¿no? Con preguntas, ¿no? Preguntas, frases, ¿no? No son largas disertaciones, dependiendo ya ahí de cada estilo, pero claro, no es el candidato que le habla a la televisión, sino es el candidato que le habla a ese auditorio, ¿no? Esa audiencia cercana. De tú a tú, de manera práctica. Para que todo eso salga en televisión. Ahora, este esquema que mencionas, esta estructura, ¿ha variado en los últimos años? ¿Se ha modificado? De hecho hay una modificación, lo que no sé es cuándo se da ese quiebre o ese cambio más vinculado a la espectacularización. Creo yo, pero ahí sí estaría especulando un poco, que debe darse a partir de los 90, en donde toda la campaña espectacularizada aparece con mucha más presencia, ¿no? Pero la idea de las giras, de los mítines en cada lugar, eso lo tenemos desde allá de la Torre, ¿no? Fujimori vuelve a retomar esa idea, pero digamos que ya le empieza a colocar aspectos de interacción con la ciudadanía mucho más intensa, ¿no? El ponerse la ropa del lugar. Claro, el hacer un baile, una canción. Probar la comida, ¿no? Que es una de las cosas que mucho le reclamaron en la campaña a Mario Vargas Llosa, ¿no? ¿Por qué no te dejaste tocar por la gente, ¿no? Claro. Entonces, si uno lee la obra de Vargas Llosa, El pez en el agua, él mismo va narrando cómo fue esa experiencia, pero claro, Fujimori ya había inaugurado esa línea, y ya después eso, en el formato de televisión, empieza a cobrar significados diferentes, ¿no? Por supuesto. Hablando propiamente de lo que mencionas, ¿no? Los candidatos, las figuras, ¿es el candidato siempre el protagonista en el cierre de campaña? Es el protagonista principal, no se puede pensar un cierre de campaña sin el candidato. Ahora, algunos aparecen, y eso es bien interesante. En el caso, por ejemplo, de Pedro Pablo Kuczynski, apareció con su plancha presidencial. Sí, por eso. En el caso de Verónica Mendoza aparece y de Keiko Fujimori, no les va a gustar que las pongan juntas, pero aparecieron con sus candidatos al Congreso, ¿no? Muy bien colocados al fondo, bailando todos la misma canción, ¿no? Sabiéndose la coreografía, ¿no? Alan García aparecía con gente del entorno, ¿no? De su partido, ¿no? Los más reconocidos mediáticamente, ¿no? Entonces digamos que vienen acompañados, o sea, las combinaciones son distintas según cada partido. Cada partido, sí, y cada estilo también, ¿no? Porque hay candidatos que son, digamos, más personalistas que otros, pero que tiene que estar la figura del candidato, eso
Claro. Es una regla. ¿Y ese estilo responde a qué? ¿Responde a la ideología o la ideología no está presente en el cierre de campaña? Hablo, por ejemplo, de aquellos candidatos que sí se atreven, por ejemplo, a hacer un baile, otros candidatos quizá no, pero sí entonan una canción o hacen que sean otros los que bailen, ¿no? Aquellos que de repente ponen en el estrado un personaje famoso, a hablar de él, otros que ponen a los famosos a cantar. Que responde más que a una ideología, a un fenómeno que se está dando no solo en el Perú, sino en todo el mundo desde hace varias décadas, que tiene que ver con la personalización política. La personalización no solamente afecta a las campañas electorales, sino también los gobiernos. Entonces, estamos muy acostumbrados a consumir, ¿no?, la información política a partir de figuras y de personas, de actores. Entonces, en las campañas hace que cobren mucho mayor protagonismo. Entonces, más que ideológico, creo que es un fenómeno que ya tiene muchas décadas, ¿no? Que gira en torno a la figura, a la persona. ¿Qué tanto entras en la vida de esa persona? Ya varía según cada escenario o cada país, ¿no? En algunos casos se expone mucho la vida privada del candidato, en otros no. Es el candidato en tanto actor político, ¿no? Y creo que esa es una preocupación, sobre todo de otros países que tienen sistemas parlamentarios, ¿no?, de que la personalización cada vez esté calando mucho más fuerte. El rol de los medios de comunicación sí es una variable importante tener en cuenta en esta intensificación de la personalización. Ahora, los símbolos que encontramos en el cierre de campaña, ¿cómo responden a los objetivos mismos, ¿no?, de esa fecha? Con eso me refiero a que, ¿qué se busca? ¿No? ¿Se busca ganar votos, asegurar los votos que ya se tienen? Yo creo que se busca asegurar lo que ya se tiene, o en todo caso también probablemente los equipos de campaña tienen muy en cuenta el tema de la volatilidad electoral, ¿no? Y saben que mucha gente decide sus votos o puede cambiar de opinión en la última semana y experiencias de procesos electorales tenemos. Además, hay que tener en cuenta que si empezamos a ver resultados electorales, sí, hay candidatos que ganan, pero poca atención le prestamos al margen con el que ganan, ¿no? Entonces, digamos que siempre están jugando a que pueden ganar nuevos partidarios, nuevos votantes, mejor dicho, y que no deben de perder lo que ya tienen ganado, ¿no? Entonces, más o menos creo que esa es la lógica que figura en esa... Antes de finalizar sobre los debates que son también igual de importantes que los cierres de campaña, ¿qué lecciones nos han dejado? Porque lo que hemos visto últimamente pues han sido casi rituales, ¿no? Bueno, los debates siempre han sido rituales, no solo en el Perú, sino en el mundo, ¿no? En donde se dan debates electorales televisados, que es una cosa muy particular. Creo que en el caso peruano, como también se da en otros países, tienen una historia y un proceso de institucionalización que crece con cada proceso electoral. Entonces, digamos que en el caso nuestro, los debates electorales del 2016 sí dejan una huella, una impronta distinta con respecto a los del 2011 o a los de décadas anteriores, ¿no? Primero tenemos un debate presidencial en primera vuelta, que ya teníamos la experiencia, el proceso electoral anterior, pero sobre todo en segunda vuelta hacer varios debates, ¿no? Y además descentralizados. Descentralizados en tanto en dónde se hizo, ¿no? Lo interesante sería ver si también se descentralizó el contenido de esos debates, ¿no? Pero digamos que cada proceso electoral se van produciendo mejoras, ¿no? Tuvimos un largo periodo de un debate muy conservador, ¿no? Un debate televisado muy conservador, pero creo que a partir del proceso electoral del 2006 es donde se empieza ya a tratar de entender que más que un debate había que entender el concepto de televisado, ¿no? Incorporar a profesionales, a la gente de producción. Encontrar ese balance, ¿no? Entre realmente encontrar las respuestas que estamos buscando, pero también que sea atractivo televisivamente hablando. Creo que eran debates que estaban muy organizados por gente de la política, ¿sí? Y era importante incorporar a la gente de producción, ¿no? Para que pudiera decodificar y decir, bueno, esto que ustedes quieren que salga, debe de salir así para que salga así en televisión, ¿no? Entonces,
Creo que eso sí ha habido un cambio importante en los últimos procesos electorales. Solo para finalizar, en un contexto tan importante como el que vivimos, de reforma electoral, en tu ensayo lo decías, y sé que es lo que piensas, que tenemos que poner los ojos no solo en lo que se dice en una campaña o lo que dice un candidato y sus militantes, sino también en el dinero que hay detrás y en el gasto que hay. Sí, ahí en términos de regulación, la regulación es muy débil, no está reglamentada, es muy confusa, ¿no? Pero si uno solamente viendo el tema de los cierres de campaña, todas tienen pantallas gigantes, todas tienen grupos de cumbia, ¿no? La pregunta es, ¿lo hacen gratis? ¿No? ¿Eso es canje? Claro. ¿De dónde viene todo el dinero? ¿De dónde sale el dinero, no? Y si ya fuera una donación, ¿no? Es solamente gratuito para la campaña, claro, ¿no? O se va a pasar la factura después. Todas esas suspicacias creo que se pueden eliminar si es que el financiamiento de las campañas es transparente, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Lilian, por habernos acompañado. Hemos conversado con Lilian Kanashiro, profesora de la Universidad de Lima y la católica experta en semiótica. Hacemos una pausa y retornamos con mucho más.